empecemos a ir dilucidando un poco esta temática, algunas de sus aristas para la única intención, comprender y alejarse del fenómeno de la guerra, nada más. Bueno, nos quedamos con que las fuerzas rusas se retiran de este presunto cerco de la capital Kiev. Nosotros tenemos la idea de que ellos estaban intentando que cayera el gobierno al cercar Kiev. No se logró, el gobierno no cayó, tampoco el cerco fue completado, empezaron a recibir muchísimo atracción por fuerza de tanto de las fuerzas ucranianas como de la población, que seguramente no se esperaba que tuviera una reacción tan unida, tan patriota en cuanto a su concepción, y la fuerza rusa deciden retirarse. Aquí tenemos varias cosas que hacer. Se habla bastante de la batalla de Kiev, es verdad, porque las fuerzas ucranianas toman posesión del control que alguna vez tuvieron los rusos. Sin embargo, lo que realmente pasa es que las fuerzas rusas se retiran y las cambian de frente, porque se retiran a Bielorrusia y por la extensa vía ferroviaria que tiene Rusia y Bielorrusia, trasladan las fuerzas que estaban ahí hacia el área del Donbass, entiéndase los oblasts de Lugansk y Donetsk, y se concentran en ese frente, dejando la capital. Entonces quedamos ahí y ahí estuvimos estancadas las operaciones. Por supuesto que habían operaciones todos los días, pero muy poco de avance, muy poco de retroceso, más empujando que maniobrando, eso es casi por fuerza, casi con artillería, y estuvimos varios meses en eso, fundamentalmente desde abril. Vamos a agrupar en tres, tres núcleos. El primero es armamento absolutamente defensivo, que era el que tenía Ucrania y el que suministró la OTAN, ¿no es cierto?, que consiste en armamento antiblindaje de corto alcance. Cuando estamos diciendo corto alcance, estamos hablando de 1500 metros, cosas que puede llevar un soldado, que no necesita tanto equipamiento. Pueden ser misiles, que son guiados, o lanzacohetes, que no son guiados y hay que apuntarlo y dispararlo, y uno ya no tiene control de esa munición cuando está en el aire. Misiles y cohetes antiblindaje. La OTAN entregó gran cantidad de este armamento, por una parte, y por otro lado entregó armamento que tiene un funcionamiento similar, pero antiaéreo. Entonces, también de muy corto alcance, esos son aproximadamente 5.000, 5.500 metros de alcance, lo que es muy corto alcance, pero el empleo masivo de ese armamento logró frenar la ofensiva rusa, porque lo frenó por tierra y limita el apoyo aeroestrecho que pueden estar brindando los helicópteros o los aviones. Por supuesto que ese material no es adecuado para los aviones de caza que están volando muy alto, pero para apoyar a las fuerzas terrestres se necesita volar bajo, y si está lleno de armamento antiaéreo, por supuesto que no se puede volar. Así que fue muy eficiente y lograron detener las fuerzas rusas. Lo segundo que empezó a entregar la OTAN fue artillería. La artillería ya es diferente porque tiene mucho alcance en cuanto a distancia, pero no es de tiro tenso, sino que es de tiro curvo. O sea, se dispara un obús de artillería y describe una parábola por sobre las fuerzas propias y cae muchísimo más lejos. Por eso ahí tienen alcance de 30, de 40 kilómetros, y también en esa categoría están el armamento suministrado específicamente por Estados Unidos, los HIMARS, que tiene más o menos la misma idea, aunque esa ya no es artillería convencional, no son cohetes tampoco, que yo no tengo control. En ese armamento en particular se tiene control. Cada uno de esas municiones son misiles, por lo tanto tienen mucho alcance y tienen precisión y vuelan por sobre las tropas. Entonces me da mucho alcance y me da cobertura. Es el segundo tipo de armamento. El primero, antiblindaje y antiaéreo para detener el avance de las fuerzas rusas, y el segundo, artillería, que permite, ¿qué cosa? Permite darle cobertura a mis unidades para que avancen, y también me permite atacar la retaguardia de las fuerzas rusas, no solamente las unidades de primera línea, sino que con ese armamento, con esa artillería, se puede impactar a los puestos de mando que están más atrás, a la artillería, a los depósitos de munición, los puentes y todo ese tipo de instalaciones que son necesarias para llevar el esfuerzo de guerra. Ese es el segundo material. Primero, antiblindaje y antiaéreo. Segundo, artillería. Y dijimos que lo que le faltaba a Ucrania, lo dije por ahí en un canal de televisión, lo que le faltaba a Ucrania era unidad de maniobra. Eso es cantidades de tanques, de carros de combate, que son los que van en primera línea, unidades blindadas
con orugas fundamentalmente, porque esas permiten avanzar. No hay otra forma en ese tipo de terreno de avanzar. En una montaña, por supuesto que ese equipo no se puede ocupar, pero en un desierto, en una estepa o en las condiciones que tiene Ucrania, es el material idóneo para avanzar. Y es el que ocuparon los rusos en primera instancia para avanzar rápidamente. Vimos que lo pudieron hacer en 4 o 5 días, tomaron gran cantidad del territorio ucraniano. Pues bien, los ucranianos concentraron lo que tenían. Cuando estamos hablando de que tienen poco, estamos hablando de magnitudes grandes. Rusia y Ucrania son, bueno, Rusia es un ejército tremendo en cuanto a cantidad, pero Ucrania no es pequeño. Ucrania inició este conflicto con 2.000 carros de combate. No me refiero a todos los tipos de carros de combate con oruga. Me refiero a los que tienen cañón, de tiro tenso, tanques propiamente tal, cerca de 2.000. Por lo tanto, son dos potencias. En cantidad de medios son muy grandes. Puede que no estén desarrollados tecnológicamente, pero en cantidad son grandes. Unió los medios de maniobra que tenía, que no son tantos como necesita, y por eso está pidiéndole a España, a Polonia, le está pidiendo carros de combate, y ahí está el tema de los Leopard 2, que si se los pasan o no se los pasan, pero por supuesto que eso ya es del ambiente político, pero como en el ámbito militar, ese es el armamento ofensivo para poder avanzar. Entonces, lo que hace la fuerza ucraniana, concentran unidad de maniobra y avanzan. ¿Y dónde avanzan? En el norte, también hay una ofensiva, por supuesto, en el sur, pero ¿dónde es exitosa? En el norte, y avanzan 50 kilómetros en 3 días, toman la ciudad, cortan la vía de comunicación y finalmente las fuerzas rusas se tienen que retirar en una maniobra muy al estilo de la OTAN. Muy al estilo de la OTAN, esa maniobra exitosa, una derrota rusa en ese frente importante, pero con un efecto que no es estratégico, porque esa ciudad primero no está en el Donbass, por supuesto que las fuerzas rusas la tenían y desde ahí nosotros pensábamos que podían envolver al resto para tomar el Donbass, pero no es el Donbass propiamente tal, aunque es una tremenda victoria ucraniana, una muestra de eficiencia y una muestra de lo que puede hacer Ucrania con el armamento que la OTAN le está entregando. Sin embargo, no es decisivo en la guerra. Ahí me estoy entrando ya al nivel político, porque el nivel político es el que va decidiendo qué armamento se le va entregando. Seguramente los militares ucranianos, seguramente, aquí estoy solamente haciendo una especulación, no solicitaron en primera instancia solamente armamento defensivo. Seguramente solicitaron armamento defensivo, artillería, unidad de maniobras, carros de combate, batallones, etc. Aviación, recuerdas que estaban solicitando un área de exclusión aérea, que era un elemento importante, y finalmente ahí la OTAN se negó. Yo creo que la OTAN, y por eso digo, estoy tocando ya el ámbito político, seguramente empezó a suministrar armamento con la intención de que el conflicto en esa instancia se detuviera o no siguiera escalando. Ahora eso no sucedió y el conflicto ha ido escalando en el tiempo. Esas son decisiones políticas acertadas o erradas, bueno, la historia lo dirá, pero en tierra los militares, por supuesto que necesitan no solamente la mayor cantidad de elementos para hacer su trabajo, sino que necesita una buena combinación de estos elementos. Armamento defensivo, armamento ofensivo, artillería, antiaéreos, antiblindaje, elementos de ingenieros que nos permite cruzar los ríos. Los ríos tienen una importancia fundamental en ese terreno. Cruzar un río no es cosa fácil con elementos blindados y mecanizados. Se necesitan puentes que se instalan, no los puentes que están fijos, digamos. No, hay que crear puentes mediante elementos militares que no es una construcción, sino que es un vehículo que se transforma parte de él en el puente, se llaman pontones, y se va a construir armando un puente, más que construyendo un puente, el cual se puede emplear y después se puede desarmar y utilizar en otra parte y permite que las fuerzas crucen. Bueno, se necesita muchísimo armamento y equipo, sobre todo para una ofensiva. Esto es importante, Miguel. Cuando uno está ofendiendo, tiene que planificar porque va a tener un desgaste muy grande. Por eso decimos que una ofensiva, siquiera para pensarla, necesitamos tener una proporción como mínimo, pero como mínimo, de 3-1, pero ese es el mínimo. Lo normal es que se planifique con proporciones o diferencias de 5-1, porque el que se defiende tiene toda la ventaja, tiene el terreno, coloca los obstáculos, se coloca, por ejemplo, se coloca detrás del río, cosa que yo esté obligado a cruzar ese río con artillería. Él maneja el terreno, el que se defiende. Por lo tanto, el que se defiende tiene mucha ventaja sobre el que ofende, sobre el que quiere avanzar. Entonces, lo que se hace,
se intenta entregar la mayor desproporción posible, y ahí los planificadores militares seleccionan el lugar. Por supuesto que Ucrania no puede hacer eso en todo el frente, porque el frente medía 1.200 kilómetros, hoy día mide un poco menos, mide 900, pero esa superioridad tiene que ser local. Entonces se hace la planificación y se dice, ok, en este punto, en esta ciudad, vamos a concentrar nuestros medios y se vuelven superiores a las fuerzas rusas en ese punto. ¿Cómo elegir esos puntos? Es el arte militar. Ucrania presiona en el norte y en el sur, ¿cierto? Y concentra los medios para obligar a que Rusia opte. La táctica militar lo que busca siempre es hacer que el adversario, el otro, se enfrente no a un problema, sino que a un dilema. Cosa que si voy al sur, lo ataco al norte. Si voy al norte, lo ataco al sur. Y más o menos eso es lo que se intenta hacer. Porque los medios militares son muy escasos. Aunque sea una gran potencia, cualquiera, Estados Unidos, la OTAN completa, igual hay que concentrar medios por esta diferencia que te decía. El que se defiende tiene de alguna forma mucha ventaja sobre el que avanza, sobre el que intenta avanzar. Por lo tanto, hay que concentrar medios en algún lugar. La selección es compleja de realizar y uno intenta someter al otro a estos dilemas. No, presiono en norte y sur al mismo tiempo y él tiene que decidir o defiende el norte bien o defiende el sur, porque si defiende todo, el que defiende todo defiende nada, por lo tanto tiene que concentrar y yo lo voy obligando. ¿Okay? Eso es más o menos lo que hacen en forma, a nuestro entender, a nuestros ojos y a la luz de los antecedentes, en forma brillante las fuerzas ucranianas y permiten la ofensiva en el norte. Por otra parte, y creo que esto es lo más relevante, Rusia puede ceder esa parte en el norte, porque no es un objetivo estratégico, es un objetivo importante, táctico y quizás operacional, pero no es parte del Donbass. Izium no es parte del Donbass. Está al lado del Donbass. ¿Otorga ventaja a tener Izium? Por supuesto que sí. ¿Es una derrota rusa? Por supuesto que sí. ¿Les debió haber pasado a los rusos? Por supuesto que no. Y los ucranianos lo hicieron de forma brillante, pero realmente bien. Concentraron su medio, avanzan 50 kilómetros en muy poco. Ok. Sin embargo, tenemos que esto verlo desde una visión lo más amplia posible para entender lo que está sucediendo. Crimea, la península de Crimea, históricamente tiene problemas de abastecimiento de agua. En 1960, en esa década, se construyó un canal. El canal corre de Kherson a Crimea. El 2014, cuando Rusia toma posesión de Crimea y lo invade de esta forma extraña, primero sin combatir con estos hombrecillos de verde que todos señalan que eran soldados rusos porque tenían uniforme ruso pero sin insignia, camiones rusos, armamento ruso, todo ruso pero no eran rusos, una cosa extraña, fue una forma extraña de hacer algo, pero lo consiguen y toman posesión de Crimea. Pero Kherson, que es la ciudad, sigue en posesión de Ucrania. ¿Qué hicieron las fuerzas ucranianas y qué hizo el país? Cierra la represa y deja sin agua a Crimea. En abril, lo que hacen las fuerzas rusas cuando toman Kherson, lo primero que hacen, abren, en realidad vuelan las compuertas que están aquí y vuelven a abastecer de agua a Crimea. ¿Cuánto? Con el 85% del agua de Crimea viene de Kherson. Por lo tanto, ese es un objetivo estratégico. Izium te daba ventaja, pero lo puede perder. Kherson no, porque no van a dejar Crimea sin agua. Por lo tanto, es un objetivo de otro nivel, es un objetivo estratégico. Entonces, las fuerzas rusas, a nuestro parecer, se concentraron en el sur. Y por eso hay tantas diferencias. Y por eso esto es tan complejo, porque aparte tiene muchas aristas, va mutando, y lo que se están enfrentando son voluntades. Son grupos de cientos de personas que están pensando cómo hacer las tareas, desde nivel político, nivel estratégico, niveles operacionales, nivel táctico, son como los distintos niveles en que se maneja la guerra. También está la parte diplomática, la parte económica y todo esto junto y al mismo tiempo. Por lo tanto, no es fácil de entender, hay que dedicarle muchísimo a la lectura, a la historia. La historia es la parte donde nosotros podemos ir aprendiendo y lo que está sucediendo. Hay veces que en los análisis nos equivocamos, hay veces que tenemos que corregir, pero es normal. La idea es que no nos podemos equivocar siempre, por supuesto, pero resumiendo, ¿la ofensiva ucraniana exitosa en el norte? Por supuesto que sí. ¿Pero los rusos podían ceder ese territorio? Sí, lo podían ceder. ¿Es una derrota rusa? Sí, pero no es estratégica. Los efectos podrían ser muy importantes porque las fuerzas ucranianas demuestran que son capaces de hacer ofensiva, de reconquistar territorio con el armamento que le está proveyendo la OTAN. Así que es una inyección
al espíritu ucraniano que pueden reconquistar y también un aviso a la OTAN de que pueden hacer cosas con el armamento que le están entregando, pero no es un objetivo de nivel estratégico. El objetivo estratégico en ese minuto nosotros lo situamos en el sur. ¿Por qué? Específicamente por el abastecimiento de agua a la península de Crimea, cosa que creemos que las fuerzas rusas van a hacer todo lo posible por no cortar el abastecimiento de agua a Crimea.